Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con 12 del mediodía iniciamos tu programa El Micrófono en televisión digital RIXI Perú a nivel nacional. Ya estamos conectados. Ustedes pueden seguir la transmisión en vivo en televisión digital. Estamos listos para llevarles toda la información de hoy, martes 23 de febrero de 2021. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, en todas las plataformas, en el Facebook, Instagram, YouTube, en la página web www.rixiperú.com, con importante información que tenemos que darle el día de hoy aquí en nuestro país y sobre todo también en las Limas, en los distritos. Se vienen desarrollando actividades a través de las Oficinas Nacionales de Procesos Electorales en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, al sur de Lima. La Oficina Centralizada de Procesos Electorales Lima Sur 2 trabaja para asegurar la salud de los electores y evitar la aglomeración. Se han incrementado los lugares de votación, es lo que ha manifestado el jefe encargado de esta oficina de la ODP Lima Sur 2. Se han incrementado 250 locales de votación y 2.290 mesas de sufragio entre ambos distritos, es decir, entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, que son importantes anuncios también que da a conocer a través de nuestro programa, y tenemos que dar a conocer también en Lima Sur 1 también se ha incrementado en todo lo que concierne en balnearios, que esta información nos da a conocer a través de las oficinas descentralizadas de Lima Sur. Bien, así iniciamos el programa El Micrófono. Les saluda Jesús Valencia. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, con nuestros invitados que ya están a la espera para conversar sobre propuestas de los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y al Congreso de la República. Y esta vez, hoy miércoles 23 de febrero de 2021, contamos con la presencia de la candidata Araceli Rabasa, candidata al Congreso de la República por Victoria Nacional con el número 10, que lidera George Forsyth. ¿Cómo está, candidata? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Gracias además por el esfuerzo que hacen desde tu canal, de tu programa, por hacer llegar cada vez a más público, conocer a los nuevos rostros en política, conocer quiénes son, qué proponen, las propuestas es lo más importante, y por eso hoy estoy agradecida de poder llegar a tu audiencia. Lo que pide la ciudadanía, los electores en el país, es nuevos rostros en el Congreso de la República, congresos de alguna manera cuestionados por temas de corrupción, el tema de colusión, y eso ha generado pues una desconfianza en la población. Cuéntame cómo va la campaña que lidera George Forsyth con Victoria Nacional. Sí, así es. Necesitamos nuevos rostros sin antecedentes, como Araceli Rabasa, las 10 de las campanas, gente joven que quiera cambiar la manera de hacer política en este país. Y eso es un fin que perseguimos conjuntamente con nuestro líder, George Forsyth, un hombre joven, deseoso de cambiar la manera de hacer política en el país, deseoso de querer estar más en la cancha, como lo decimos coloquialmente, no autoridades de escritorio que no viven la realidad, que trabajan de espaldas al pueblo, sino autoridades que bajen, que estén con la población, que conozcan sus necesidades y que le den soluciones, que es lo más importante. Nosotros con humildad aceptamos las encuestas que nos mantienen en primer lugar y deseamos pues mantenerlas hasta el triunfo este 11 de abril con el apoyo del votante peruano, que sabemos que esta vez va a ser un voto pensante, un voto que realmente va a hacerlo a conciencia para poder llegar a cambiar este rostro de autoridades que solo han traído decepción a nuestro país. Y hemos visto con temas como el vacuna gay, que en definitiva, pues estas autoridades no creen en nadie, son unos sinvergüenzas, y tenemos que cambiar eso con gente
proba, con gente que no tenga antecedentes de ningún tipo, que además tenga la preparación y la capacidad, como en mi caso, por ejemplo, 15 años al servicio público en diferentes instituciones del Estado, pero sobre todo 7 años en el Congreso de la República, desempeñándome como asesora tanto de despachos congresales como de comisiones en el Congreso, lo cual me da una experiencia valiosa para llegar y cumplir con mis promesas de campaña, que son proyectos de ley totalmente viables y estudiados, y no seguir engañándole a la población muchas veces, como se hace con proyectos inviables, como el de la ONP, por ejemplo, que muchos abuelitos, muchos viejitos se han quedado con la ilusión de querer cobrar su dinero de la ONP y no han podido. Entonces, ese tipo de accionar de los congresistas anteriores y las autoridades en general, tenemos que erradicarlo. Y hoy es la oportunidad votando por gente joven, por gente preparada y por gente que quiera cambiar la manera de hacer política en este país. ¿Cómo considera o cuál es la lectura de las encuestas últimas que han salido a través de CPI, por ejemplo, que ya hay un acercamiento entre Acción Popular y Johnny Lescano? ¿A ustedes les preocupa las encuestas? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de las encuestas? Sí, en realidad, como te estaba comentando, nosotros estamos agradecidos, realmente agradecidos con el respaldo de la población. Somos conscientes que la coyuntura, el tema de la cuarentena ha podido mermar un poco el tema del crecimiento, pero estamos trabajando arduamente a través de nuestras redes sociales, a través de los medios digitales que hoy pues contamos en la actualidad, para poder llegar a más población y llegar con propuestas claras, como por ejemplo la titulación gratuita en universidades públicas, con propuestas claras, como por ejemplo la liberación de un porcentaje de la AFP para enfermos de COVID y post-COVID, con propuestas claras como el tema de la eliminación del receso parlamentario, que es una suerte de vacaciones de verano de los congresistas. Por eso tenemos que trabajar en base a propuestas. Y nosotros, desde Victoria Nacional, el partido de las campanas, el partido de George Forsyth, lo vamos a hacer de la mano de los peruanos. Hay que sacar adelante a nuestro país, necesitamos salir de esta crisis sanitaria lo más pronto posible para darle cara a la economía, a reformar la economía y poder seguir creciendo como país. Hablemos como partido Victoria Nacional, el plan de gobierno. ¿Cuáles son los temas o ejes principales en un eventual gobierno desde la presidencia de la República con George Forsyth y también como congresista Araceli, que usted también es la candidata que tendría algunas preferencias de ocupar el sillón en el Congreso de la República, Araceli Rabasa? Así es, querido Jesús, agradecida yo con el respaldo del trabajo, se ve reflejado en las encuestas, el trabajo arduo que hacemos, pero vamos a hablar del plan de gobierno. El plan de gobierno tiene 3 ejes principales: educación, salud y seguridad, en los cuales, por ejemplo, en educación, para que la gente nos entienda claramente, vamos a hablar de propuestas específicas. El tema del Internet, fundamental. George ya ha hecho un primer viaje en el mes de enero para conversar con las autoridades brasileras para que inmediatamente se firme un convenio, ni bien ingresemos al gobierno el 28 de julio, y así podamos tener por lo menos cubierta la Amazonía y la zona andina a nivel nacional con el Internet, mientras desarrollamos nuestros proyectos de la fibra óptica y compremos nuestro propio satélite, seguramente. Pero las cosas inmediatas son las que necesita el país. Y ahí una muestra de lo que es capaz de hacer Victoria Nacional y George Forsyth con el partido de las campanas. Además, otro tema importante, vamos a regresar a las secundarias técnicas, lo que le vamos a llamar liceo técnico. ¿Para qué? Para que los chicos que salgan de quinto de secundaria no salgan desorientados. A muchos de ellos no son capaces de poder pagar una universidad o de poder postular a una universidad o a un tecnológico, y van a salir preparados para ir a buscar un primer trabajo, pero un trabajo que no sea mal pagado, porque ya van a tener una especialidad técnica que va a estar acorde al requerimiento también de las empresas, porque eso tiene que ser de la mano. ¿Qué necesitan las empresas? Ahí se va a orientar la currícula de las capacidades técnicas. El alumno así cuando va a poder tener una habilidad ya desarrollada técnicamente que le va a permitir solventarse y querer seguir estudiando si es que lo desea, ¿no? A eso apuntamos. Además, el tema también muy importante
de crear una superintendencia para colegios inicial, primaria y secundaria, así como la SUNEDU hay para las universidades. Necesitamos una especie de SUNEP, que le llamamos SUNEP porque es para educación básica, para que los colegios pues tengan la calidad de la educación necesaria, para no estar pasando, como vemos ahora, con colegios que cobran a veces los privados costos abusivos, pero dan una mala educación. Tiene que estar acorde a la educación que se brinda y hay que estandarizar la calidad de la educación en el país, desde inicial, también en primaria y en secundaria. Por eso esta es una medida fundamental que va a ayudar a mejorar el nivel académico de nuestros alumnos y por ende va a mejorar la calidad también de profesionales que después puedan tener la educación superior, ¿no? Por otra medida en tema educacional muy importante es el respaldo que hay que dar a los profesores, capacitaciones, mejorar los sueldos, no solo en capacitaciones como se han estado haciendo hasta el momento, sino ahora hay que enfocarnos mucho en la tecnología. Ya el tema virtual es una realidad y a través de ello tenemos que apoyarnos. En el tema salud, por ejemplo, en el tema salud tenemos que hacer lo mismo, hacerlo transversal, a que haya un solo sistema de salud y no como ahora vemos 2, 3, 4 sistemas. Además, que las historias clínicas puedan estar digitalizadas y así evitamos llegar a mayores casos en los que necesiten o requieran estar en un hospital o de repente en una UCI. ¿Por qué? Porque le vamos a dar potencialidad al tema de la salud básica, de las postas, del trabajo del médico con el barrio, a través de estas teleconsultas que son tan necesarias y que van a evitar aglomeraciones en esta época, por ejemplo, de pandemia, ¿no? Que es lo que necesita fortalecerse. Las miles de postas que ya hay, no solo en infraestructura, sino también en capacitación del personal y en el tema digital, que tengamos un tema bien reforzado para que así a través de una teleconsulta los médicos puedan llegar a muchas más personas de las que llegan actualmente, ya que existe un déficit médico en nuestro país, más aún con la pandemia que han muerto muchísimos, ¿no? El tema de seguridad es fundamental. Hoy hasta por un celular, por robarte un celular te matan en nuestro país. La delincuencia pues nos está ganando la partida y no lo podemos permitir. El liderazgo de George Forsyth de combatir bandas criminales en la victoria ha sido comprobado y desde esa perspectiva vamos a entrar sin miedo a darle frente. Para empezar, fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, hacer que la Policía Nacional esté en las calles, no haciendo trabajo administrativo, todos los policías a las calles a cuidar de nuestros ciudadanos y lograr de esa manera que podamos tener pues más efectivos cuidando a los ciudadanos de nuestro país. Pero es elemental ahí también la tecnología, porque vamos a crear una app en la que cualquier ciudadano pueda tomar una foto de un acto delincuencial y en el momento esté transmitiéndose a la central como una central de riesgo de la policía y puedan pues ser más efectivas las capturas y llegar con más inmediatez. Adicional a ello hay que cuidar nuestras fronteras porque hoy vemos mucha delincuencia por parte de extranjeros y cualquier extranjero que delinque en nuestro país tiene que ser expulsado inmediatamente. Así lo ha mencionado George Forsyth ya en sus entrevistas y así lo contemplamos en el plan de gobierno. No podemos permitir que nos vengan pues a estar viendo la cara, como se dice acá en nuestro país, extranjeros delinquiendo, cometiendo actos vandálicos. Ellos van a ser inmediatamente sin opción a retorno y ahí, por ejemplo, va a ser un gran trabajo las Fuerzas Armadas en custodiar nuestras fronteras y hacer que se cumpla el hecho de su expulsión y que no vuelvan a reingresar. Precisamente lo que nos sigue por las redes sociales de transmisión en vivo, estamos conversando con la candidata al Congreso, con el número 10 de Victoria Nacional. Se trata también de nuestra candidata para nosotros poder también hacerle llegar las preguntas del público, de lo que nos siguen por las redes sociales. Araceli Rabasa, con el número 10 de Victoria Nacional, nos preguntan si se debe incrementar el presupuesto en educación o mantendría el actual que se aprobó en el Congreso de la República. Usted como parlamentaria de llegar al Congreso, comentaría nuevas proyecciones de ley para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Usted nos ha hablado de educación, de seguridad, además de salud, por esta pandemia que vive en nuestro país, pero ¿se debe mantener el presupuesto actual o se debe incrementar?
si nos comunicamos con la candidata para que nos pueda detallar también a Celia Rabasa, candidata al Congreso por Victoria Nacional con el número 10. Estamos conversando sobre los proyectos de ley, también las propuestas que lleva como gobierno en el plan de gobierno de Victoria Nacional, liderado por George Forsyth, quien encabeza las preferencias en las encuestas en nuestro país. Y quisiéramos nuevamente contactarnos con la candidata. Si nos escucha la candidata, nos está escuchando, a ver, por favor, para comunicarnos con Araceli Rabasa, con el número 10 del Partido Victoria Nacional. Candidata, ¿nos escucha? Bien, nos vamos a una breve pausa comercial a través de Rixi Perú para luego conectarnos con nuestra invitada aquí en el programa El Micrófono a través de Televisión Digital. Regresamos tras la pausa en Rixi Perú, Televisión Digital. Regresamos en Televisión Digital para llevarles toda la información a través de
En nuestro programa RIXI Perú en televisión digital, a través del programa El Micrófono, seguimos con información electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, aumentó locales de votación para evitar aglomeraciones. Recuerden que también se han seleccionado locales como en losas deportivas, en locales comunales de los distritos. El próximo 11 de abril funcionarán en todo el país más de 12,000 locales de votación que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ha seleccionado, dando prioridad al cuidado de la salud de los ciudadanos. Debido a la pandemia, el organismo electoral cambió de manera de distribuir locales y mesas de votación. Anteriormente asignaba un mismo local ubicada 2 mesas, ahora ha buscado la desconcentración de locales más recintos con menor cantidad de personas en ellos. Además, entre los nuevos locales habrá instituciones educativas privadas, coliseos e instalaciones deportivas. Y de esta manera, de usar históricamente más de 5,000 locales, se ha pasado ahora a ampliar 12,000 recintos de votación. Es lo que tenemos, la información que manejamos a nivel del país. 12,000 centros de votación se han establecido también en locales privados, en losas deportivas, en centros importantes para estas elecciones generales. Retomamos la comunicación con la candidata aquí a nuestro programa. Se trata de Araceli Rabasa con el número 10 del partido Victoria Nacional. Le damos nuevamente la bienvenida a la candidata para que nos siga detallando las propuestas que lleva al Congreso de la República. Candidata, buenas tardes. Parece que no tenemos comunicación con la candidata para que nos detalle un poco sobre su participación en el Congreso de la República, que nos detalle también sus propuestas. Escuchábamos temas de educación, salud y seguridad. Candidata, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, discúlpame, Jesús, tuvimos un problema técnico, perdimos la conexión, pero ya estamos de vuelta. Estábamos hablando precisamente del agradecimiento al respaldo de la población por estas encuestas que nos mantienen en primer lugar, que ciertamente agradecemos con humildad y que vamos a seguir trabajando con fuerza para hacer conocer nuestras propuestas de campaña, que son lo más importante, y son eso, el liderazgo de George Forsyth y el profesionalismo de la gente que lo acompaña es lo que va a hacer que este 11 de abril pues estemos triunfantes y seamos pues, Sí, parece que tenemos ahí una desconexión. No le escuchamos perfectamente, candidata, pero quisiéramos también se dirija a todos los electores porque apoyar la candidatura de George Forsyth y el número 10 de Araceli Rabasa. Sí, si me escucha, candidata. Sí, no te escuché muy bien, pero de hecho yo quería ahondar un poco en el tema de mis propuestas particulares como Araceli Rabasa para el Congreso. Yo he tenido mucha experiencia en el Congreso y desde esa experiencia deseo cambiarle el rostro al Congreso. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Dirán ustedes. No solo con palabras, no solo diciendo que no tengo antecedentes, sino que, por ejemplo, una primera medida es reducir a su mínima expresión el receso parlamentario. El receso parlamentario es una suerte de vacaciones de verano que se toman los congresistas actualmente, que va desde el 15 de diciembre hasta el 1 de marzo. Entonces no podemos hacer que nuestros congresistas tengan tanto tiempo libre cuando hay tantas cosas por hacer por la población. Es por eso que lo vamos a reducir haciendo una modificatoria en el reglamento del Congreso. No solo eso, vamos a volver un Congreso más eficiente proponiendo el tema de la modificación de la aprobación de los proyectos declarativos. Los proyectos declarativos solo pierden tiempo y dinero del presupuesto congresal.
vamos a hacer que sea más eficiente, que se presente mucho más rápido y que no nos cueste tanto, a través de su aprobación mediante moción directamente al Pleno del Congreso y su remisión al presidente de la República para su priorización. ¿Qué es un proyecto declarativo? Me preguntarán. Proyecto declarativo es el que creó, por ejemplo, el distrito de Huaycán en el 2017 y hasta el día de hoy no se efectiviza. ¿Por qué? Porque esos proyectos solo, como su nombre lo dice, declaran una acción, pero no son eficaces porque son facultades del Poder Ejecutivo. Además, quería ahondar en el tema de la liberación del 4% del porcentaje de las personas que tienen AFP, que algunos liberaron el año pasado, si tú mal no recuerdas, hay una ley efectivamente que ha permitido, por ejemplo, que liberen sus fondos a varias personas, pero se han olvidado de los más importantes, de los pacientes, los COVID, muchas secuelas. Y para afrontar esas secuelas lo que necesitan es dinero, porque hay que pagar terapias, hay que pagar atención. Entonces ahí vamos a tener un trabajo pues en conjunto con el tema de apoyar al enfermo o al que está enfermo o al que ha estado enfermo de COVID para que pueda subvencionar, porque muchas veces estas personas también ya han perdido su empleo y no pueden seguir subvencionando sus gastos. Ahí debemos apuntar. Necesitamos gente que piense en el poblador, que no actúe de espaldas al pueblo, que su prioridad sea el pueblo. Esa gente sinvergüenza, decía por un lado, estoy haciéndolo para ti, pero por otro lado se estaba vacunando para asegurarse. No podemos volver a permitir eso los peruanos. Yo sé que este 11 de abril los peruanos van a votar con conciencia, con un voto pensante e informado, y van a apoyar el partido de las campanas de George Forsyth y de Araceli Rabasa con el número 10. Alberto Chamorro nos pregunta por las redes sociales en la transmisión en vivo si está de acuerdo con el cambio de la Constitución, porque actualmente esta Constitución es la madre de la corrupción. ¿Qué nos podría responder? Efectivamente, puede ser la madre de la corrupción, pero nosotros estamos de acuerdo en modificarla, no en cambiarla por completo, y le explico por qué. Nosotros pretendemos cambiar varios capítulos, varios títulos, entre ellos implementar un título específico sobre el tema de corrupción, por eso le llamamos Constitución Anticorrupción, porque en ninguna parte, ningún artículo de la actual Constitución habla de este tema de la corrupción. Nosotros lo vamos a hacer, pero no necesita ser modificada por completo, porque hay artículos que son importantes y valiosos, como el tema del artículo 2, por ejemplo, que habla de los derechos fundamentales, de los derechos del ciudadano. ¿Quién se va a oponer a que esos derechos se mantengan? Nadie. Es derecho a la vida, a la educación, a la vivienda, etcétera. Entonces, hay cosas rescatables que uno debe aprovechar y además, y lo que se tenga que cambiar, se tendrá que cambiar. ¿Y por qué además fundamentamos desde Victoria Nacional esta posición? Porque cambiar una nueva constitución va a costar mucho más tiempo y más dinero de todos los peruanos. Para hacer una nueva necesitamos mínimo un año. Para hacer una nueva necesitamos millones en asesores para implementarlas. Pero a las finales, si solo hacemos los cambios necesarios, no vamos a gastar de más, porque lo vamos a hacer los mismos congresistas en el Pleno. No necesitamos implementar más cosas. Eso es un trabajo pensante, un trabajo eficiente y eficaz. No por el hecho de que a veces las ideologías políticas hagan creer que de repente hay que cambiarla por completo, lo vamos a hacer. Hay que hacer pensando en la población, y la población lo que necesita es eficacia. Cambiar nos tomaría mínimamente un año, y si es que no son 2. Además, ¿cuánto dinero nos costaría cambiarla por completo? Mejor hagamos lo eficaz y lo eficiente. Modificar los artículos que son necesarios. Sí, también es importante, usted tiene una propuesta interesante, ampliar la cobertura del SOAT para cubrir gastos de atención veterinaria de mascotas atropelladas. ¿En qué consiste esta propuesta, candidata? Importantísima para las familias como la mía, considera a la mascota, parte de su familia. Más del 50% de peruanos tiene una mascota, y estas mascotitas no solo dan alegría al hogar, sino que también son soporte emocional de sus dueños, sobre todo ahora en época de cuarentena, ¿no? Que hay tanta
depresión, tantos problemas psicológicos. Estas mascotas son soporte elemental. En la actualidad, el SOAT es un seguro obligatorio para accidentes de tránsito que tienen la mayoría de vehículos, pero sin embargo, cuando estos vehículos atropellan a mascotas o tú estás viajando dentro del vehículo con tu mascota y tu mascota sufre un daño, este SOAT, este seguro, no lo cobertura, solo cobertura personas. Es por eso que yo quiero ampliarlo para que también coberture, porque me parece una cosa justa, si un carro atropella a un animalito, una mascota, pues tiene que hacerse cargo de sus gastos mínimos, de sus gastos médicos veterinarios, ¿no? Entonces, me parece una cuestión netamente importante para las familias que, como te decía, yo consideran a las mascotas parte de su familia. Si bien es cierto, esto ya no es un proyecto nuevo, ha habido varios movimientos animalistas, agrupaciones animalistas que lo están persiguiendo hace mucho tiempo atrás, y ha habido un primer ingreso de algunos proyectos en la legislación pasada, y nosotros queremos retomarlo con fuerza y con la ayuda de los amantes de los animales como yo, poder lograr su aprobación de una vez por todas. En 30 segundos, diríjase a los electores por qué apoyar la candidatura con el número 10 a Celia Rabasa y George Forsyth. Queridos amigos, este 11 de abril tenemos un compromiso con el Perú, pero compromiso contigo mismo, porque la política es necesaria para el desarrollo de nuestro país. No perdamos la esperanza, que no tiene antecedentes, que tiene la capacidad y la experiencia para llegar a hacer las cosas bien. No te olvides, este 11 de abril, marca las campanas de la esperanza de un partido nuevo, con gente de experiencia, que de una vez por todas la manera de hacer política en nuestro país y estemos más en contacto con el ciudadano, un contacto directo, un contacto real, que tú puedas decir después de esta elección: mis autoridades, mi congresista Celi Rabasa sí me representa. No se olviden las campanas de la esperanza con el 10 de Celi Rabasa, Victoria Nacional, juntos hasta la victoria. Muchas gracias, candidata, por su atención aquí en nuestro programa. También agradecemos al equipo de producción y a nuestros auspiciadores. Peña Restaurant Pocho, que te invita a probar sus sabores en comida peruana. Atiende de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Puedes realizar tus pedidos por delivery al 960-331-722. AS, Acevedo Sport. Ahora cuenta con delivery en cobertura de todo Lima y provincias y envíos a todo el Perú. Venta de calzado y zapatillas al por menor y mayor. Puedes realizar tus pedidos al 924-967-217. Nosotros nos vamos desde siempre a través de televisión digital. Perú. Muy buenas tardes. Presentó tu informativo El Micrófono. Gracias por las preferencias. Seguiremos atentos a sus denuncias.